Más tarde vamos a tener un evento con maestras y maestros y ahí vamos a hablar de el aumento salarial y otras prestaciones y beneficios para las maestras y maestros, principalmente de educación básica. Bueno, hoy nos acompaña Marcelo Ebrard, nos va a platicar de lo que firmamos el día de ayer con varias tiendas departamentales y de venta de enseres, productos, tiendas de autoservicio y departamentales, porque el objetivo junto con el Plan México o parte del Plan México es aumentar el porcentaje de productos que se fabrican en México en la comercialización. Entonces Marcelo nos va a platicar de en qué consiste este acuerdo que firmamos y al cierre de la conferencia, como siempre todos los jueves, Mujeres en la Historia. Adelante, Marcelo. ¿Quieres sacar? Adelante. Muy buenos días, señora presidenta, amigas, amigos. Bueno, lo que vamos a presentar brevemente es, el día de ayer se firmó un acuerdo cuyo propósito, como lo dice la presidenta Sheinbaum, es aumentar en todo lo que compramos en México, tiendas de autoservicio, farmacias, plataformas como Amazon o Mercado Libre, plataformas digitales, en cadenas de conveniencia, incluso en pequeñas tiendas, aumentar el número de productos hechos en México. Que esto nos lleve a que también haya por consecuencia un aumento en la producción nacional y por lo tanto más empleos en México. Ese es el objetivo de todo este programa. La siguiente, por favor. Entonces, incrementar la disponibilidad de productos hechos en México, en todas las tiendas de autoservicio, departamentales, especializadas, minoristas, plataformas de comercio electrónico y otros puntos de venta. Participan, ahora les voy a decir cuántos grupos. Esto nos va a permitir fortalecer la economía del país priorizando lo que producimos y manufacturamos en México. Es el principal objetivo. El acuerdo va a estar vigente durante 3 años, después se renovaría en 28, y en total son 22 grupos empresariales que con mucho entusiasmo, debo decir, han firmado el acuerdo y nos han ayudado mucho a convocatoria de la presidenta Sheinbaum. Más empresas del sector que se puedan sumar en estos días, seguramente esto va a crecer. La que sigue, por favor. Ahora, ¿esto qué significa en porcentajes? O sea, ¿cómo lo voy a ver yo en los stands o en los puntos de venta? Bueno, primero, en las tiendas de autoservicio vamos a pasar en este periodo de 50% de productos hechos en México a 70%. Esto es importante, cómo llegamos a ese porcentaje, porque tuvimos que sentarnos con cada una de las empresas, ver qué venden, qué podemos sustituir de lo que importan y en qué tiempo se puede hacer. No se trata de hacer un anuncio, nos lo enfatizó mucho la doctora Sheinbaum, nada más hacer un anuncio en lo general, sino que es un compromiso de cada empresa que firma. ¿Y cómo determinamos ese porcentaje? Trabajando con cada empresa. Bien, entonces en autoservicio va a crecer en 20%, quiere decir que de 10 productos que tú veas en un stand, 7 van a ser hechos en México. Tiendas departamentales, hoy en día más o menos lo que venden hecho en México es el 30%, va a pasar a 42%, porque sí tienen mucha importación. Entonces esto va a cambiar, es un esfuerzo muy grande, se ve 12%, pero es muchísimas actividades detrás para llegar a ese porcentaje. Minoristas también tienen más o menos el 50% por lo que vimos con ellos y va a pasar a 70% igual que las de autoservicio. Entonces aquí crece en 20%. Quiere decir que de cada 10 productos, 7 serán hechos en México. Farmacias, otra prioridad que nos marcó la doctora Sheinbaum, que es hacer crecer la industria farmacéutica mexicana, nuestra capacidad para producir en nuestro país lo que necesitamos para la salud de México.
de toda la población. Entonces aquí más o menos el promedio que tenemos es de 40% hoy, hecho en México, y vamos a pasar al 55%. Es un cambio grandísimo, porque quiere decir que México va a tener la mayor parte de todo lo que necesita para la salud de las y los mexicanos hecho en nuestro país. Esto me lo enfatizó mucho la doctora. Recuerden las lecciones del COVID y todo lo que aprendimos. Entre más autosuficientes seamos, mejor para nuestra población. Todos los demás apenas tienen 20% y van a pasar al 28%, y después vendrá en la siguiente la meta de brincar a más de la mitad. Va a ser una inversión muy grande. Aquí estoy hablando, otros es todo lo que importamos, ¿verdad? Y luego tenemos las plataformas de comercio digital. Eso es muy importante por el peso que tienen esas plataformas en lo que hoy es la comercialización en nuestro país, que está creciendo además. Entonces, van a tener una estrategia especial de promoción y comercialización de productos que va a decir hecho en México. Ustedes lo van a ver pronto, ya lo vamos a anunciar. Y vamos a aumentar la meta, es aumentar también la disponibilidad y ubicación, visibilidad de los productos hechos en México, porque hoy no es fácil en esas plataformas que sepas quién hace qué. Ahora sí lo vas a tener claro, qué está hecho en México y qué no está hecho en México. Bueno, la siguiente, por favor. Y aquí hicimos unas síntesis. Quiere decir que cuando vayamos al supermercado, a las tiendas, a las farmacias, va a ser más fácil ubicar qué es lo que está hecho en México. Vamos a ver más este sello. Que más industrias nacionales van a crecer. ¿Por qué? Porque pues las tiendas de autoservicio, las farmacias, los minoristas ahora requieren productos mexicanos. Ayer hicimos un encuentro en la Secretaría de Economía de toda la industria textil con los posibles compradores que exportan o venden en México, y se cerraron operaciones por $55 millones nada más ayer. Entonces, esto es lo que nos ha pedido la doctora Sheinbaum, que le pongamos mucho énfasis a que esto suceda. Entonces vamos a ver más productos que dicen hecho en México en todo lo que compramos. Va a ser más fácil de identificar. ¿Esto lleva a qué? A más empleos. Cada vez que compras algo hecho en México atrás, hay una empresa pequeña o mediana o grande mexicana, pero sobre todo empleos. Y por lo tanto estás apoyando los empleos de México, los empleos nuestros. Piensa en eso cada vez que compran algo. Lo que dice hecho en México significa empleos, bienestar. Y también va a tener un impacto para más pequeñas y medianas empresas, porque como ahora las autoservicios departamentales, minoristas, farmacias, tienen que vender más productos hechos en México porque como un acuerdo, pues tienen que buscar proveedores. Entonces eso va a provocar que tengamos mucho más empresas medianas y pequeñas integradas a este programa, más empleos, pero también más justo. ¿Por qué pequeñas y medianas empresas? Porque muchos de los productos, si no es que la mayoría, solo los pueden producir pequeñas o medianas empresas en el corto plazo. Entonces es como abrirles una posibilidad de comercializar mucho mejor que la que tenían antes. Entonces este programa entra en funcionamiento, tenemos 90 días de implementación, así está firmado, y el día de ayer nos hizo favor la presidenta de encabezar este evento donde están 22 grupos participando, y esperamos o estimamos que en los próximos días tengamos adhesiones de otras pequeñas empresas en todo el país para que tengamos la mayor cobertura posible. Y esto es, Presidenta. Gracias, Marcelo. Bueno, es Plan México, producir más en nuestro país, generar más empleos, y este acuerdo pues fue muy importante. Es un acuerdo voluntario, pero se le va a dar seguimiento como muchos otros. Firmamos también hace 2 días la ampliación del PASIC, que es este acuerdo que se toma con empresas de producción agropecuaria y también con comercializadores para que los 24 productos de la canasta básica no suban de precio. Entonces se firmó nuevamente y es parte de este acuerdo que estamos construyendo y que fortalece nuestra economía. Bueno, vamos a las preguntas hoy. Adelante. Alma. Gracias, Presidenta. Alma Muñoz de La Jornada.
Hoy se publica que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos difundió, la participación de agentes de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en operaciones contra carteles del narcotráfico en territorio mexicano. ¿Qué información le dieron en el gabinete? Es falsa, y esa fotografía que sale en primera plana de La Jornada no corresponde a ninguna operación en México. Ayer sí, pero no corresponde. Ayer hablamos con el fiscal. Les voy a poner, ayer estuve hablando un buen rato con el fiscal general de la República y hoy tocamos el tema en el gabinete. Hay agencias de Estados Unidos que permanentemente ponen denuncias en la Fiscalía General de la República de que bajo su inteligencia saben que hay laboratorios o saben que viene una carga de precursores ilegal. Se pone denuncia y opera la Fiscalía General de la República bajo esa información con elementos de la Policía Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal o de alguna de las fiscalías. Desde hace muchos años, desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la fecha, no participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio. Entonces, esa fotografía, se está viendo de dónde salió esa fotografía. Primero, si hay elementos de otro país, o de Estados Unidos, de alguna agencia. Y segundo, esa fotografía a qué corresponde. Pero no es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación. De hecho, entiendo que ayer se informó al periódico de que no correspondía a ninguna operación de los laboratorios. Que se refiere a esta publicación, son ¿cuántos laboratorios se han? Cerca de 1000 desde que llegamos nosotros al gobierno. 800, casi 900, que se informó el martes pasado. Algunos son denuncias que ponen agencias de investigación a través de la embajada en la Fiscalía General de la República como denuncia que puede presentar cualquier ciudadano mexicano o extranjero. Y a partir de ahí se hace la investigación. Entonces, como dije ayer, hay coordinación, hay colaboración, hay cooperación en el marco de respeto a nuestras soberanías. No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo. Y eso es a lo que me refería ayer, que cambiaron las cosas. Antes era muy distinto durante los periodos, o durante el periodo neoliberal, de los gobiernos del neoliberalismo. Y particularmente en la época de Calderón, que se abrió la posibilidad de que se entrara a que operaran las propias agencias en los operativos. Eso desde que llegó el presidente López Obrador ya no ocurrió. Aquí está Marcelo, fue canciller con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, ¿por qué no comentas algo con relación a esto? Sí, sí, con todo gusto, muchas gracias. Bueno, yo diría que inclusive, si ustedes recuerdan, se hicieron una serie de reformas de ley a raíz de la detención de General Cienfuegos y se establecieron una serie de obligaciones y de restricciones legales, y esas pues siguen vigentes, básicamente para evitar precisamente lo que se había dado, particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, de que teníamos tanto en algunas dependencias mexicanas como en instalaciones mexicanas presencia de ellos en todo. Incluso se hicieron operativos en México en su momento. Entonces, eso cambió radicalmente y eso provocó también muchas fricciones, debo decir, en ese tiempo con la Embajada de los Estados Unidos, con las agencias y demás que estaban en contra de esa legislación.
Pero bueno, el estatus hoy es totalmente distinto a lo que era antes, para empezar por cuanto a obligaciones y restricciones legales que tienen establecidas. ¿Sí de acuerdo? Es decir, desde que llegó la Cuarta Transformación, la relación con Estados Unidos y sus agencias es distinta. Entonces, sí es importante, ojalá la jornada saque también en primera plana la respuesta de la Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad o de la Defensa, porque no corresponde esa fotografía a algún operativo que se haya hecho en nuestro país que tenga que ver con alguna denuncia. ¿Ustedes están rastreando de dónde pudo provenir esta Sí, se puede buscar de dónde viene esta fotografía, pero incluso ahí se dice un vehículo de la defensa. En la fotografía no se observa ningún logotipo de la Defensa Nacional. Entonces, lo puedo decir con la información de Fiscalía, de Defensa, de Secretaría, pero además porque así está la ley en nuestro país y porque así es la convicción de la presidenta, porque ese es nuestro mandato, de cuidar la soberanía, y que la relación con Estados Unidos hay mucha coordinación, muchísima colaboración en información, en inteligencia, pero en México operan las agencias mexicanas y allá en Estados Unidos pues las agencias de Estados Unidos. Me decía ayer el fiscal que en particular esto que informó de la incautación de droga y el desmantelamiento de este laboratorio fue una denuncia que puso la Embajada de Estados Unidos, y a partir de esa información se opera y se desmantela el laboratorio. Hay casos similares del otro lado. Por ejemplo, con información de la Fiscalía, en Estados Unidos se desmanteló un laboratorio en Arizona, de la Fiscalía General de la República, pero no hay participación de las agencias en los operativos. Presidenta, ¿qué atribuye? Porque esta difusión, de hecho ahorita lo estoy viendo en las redes de la Embajada de Estados Unidos en México. ¿A qué atribuye esto? Y sobre todo porque hoy llega el nuevo embajador. ¿Qué mensaje? Bueno, hoy llega el embajador. El lunes lo vamos a recibir con otros embajadores que hay que entregar sus cartas. Y vamos a platicar con el embajador. A Estados Unidos no le gusta, o a las agencias en particular, que no puedan entrar como entraban antes. Pues ellos quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el periodo de Calderón. Entonces, no nos olvidemos de aquel personaje de la delincuencia organizada que en una ejecución extrajudicial fue presentado en los periódicos nacionales y que la propia embajada dijo fue operación de la DEA. No, en este caso se colabora, coordinamos, pero no hay operación en donde participen agentes de Estados Unidos. ¿Cómo calificaría entonces que la embajada haya mandado en redes esta información? Incluso están difundidas aquí en sus redes las fotografías. Pues es lo que les digo, no les gusta pues que la presidenta diga que se va a defender la soberanía. Pero con el presidente Trump hay muy buena relación, y con el secretario de Comercio hay muy buena relación, y con el secretario del Tesoro hay muy buena relación, y hay mucha comunicación permanente con distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces habrá algunas personas que no, o sea, que quisieran participar como era antes,
Pero no, eso ya cambió y de ahí no nos vamos a mover. Primero porque la Ley de Seguridad Nacional, a ver, pon de una vez primero la Constitución y luego la Ley de Seguridad Nacional. A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, no, es primero es el 19, ¿no? Primero el 40. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. Eso ya es constitucional. Tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. ¿Y cuáles son las leyes aplicables? La Ley de Seguridad Nacional. Los agentes extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones. 1. Solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor. 2. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas, ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional. 3. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponden en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Deberán poner en conocimiento a las autoridades mexicanas que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones. Deberán presentar ante las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación, adelante, bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o a cualquier otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables. Entonces, eso, así tiene que ser. La Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, en ese marco hay coordinación, hay colaboración y hay cooperación en ese marco. ¿Le enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por esta difusión? Se trata de estar, pienso yo, ahí en un debate. Yo creo que lo importante es que el pueblo de México sepa que cambiaron las cosas en el país a partir de diciembre de 2018 y que nosotros, incluso fue propuesta nuestra el cambio constitucional, pues no vamos a permitir la violación a nuestra soberanía. Eso es todo. Entonces es una relación de respeto que hasta ahora se ha mantenido con el presidente Trump. Entonces, ¿qué caso tiene que el pueblo de México sepa, eso sí, y los medios, que esa fotografía no corresponde a lo que dice el texto? Entonces sí fue una denuncia de estas instituciones de Estados Unidos, pero toda la operación la realiza la Fiscalía General de la República y pide apoyo de la Defensa, de la Marina o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer estas actividades. Y estas denuncias son
permanentes, no es que haya ocurrido en una sola ocasión. La Embajada de Estados Unidos presenta denuncias a la Fiscalía General de la República a partir de las investigaciones y de la información que ellos tienen. Presidenta, ¿siente que los están presionando a través de este tipo de mensajes? Presión, ¿no? Nosotros tenemos muy claro nuestros principios, lo que representa la ley y nuestro mandato popular. Entonces, no hay presión. Sencillamente, sí es importante que el pueblo de México siempre sepa esto y que bajo ninguna circunstancia se va a permitir el injerencismo o la violación a nuestra soberanía. En otro tema también en Washington están informando que el número de mexicanos que intentan ingresar a Estados Unidos sin documentos se incrementó casi 30% en abril. E inclusive esto podría ser un indicador de que después de una pausa el flujo de los que tratan de entrar por la frontera estadounidense empezará a crecer de nuevo. Él pide la gráfica de encuentros en la frontera. No, la que viene de tiempo, que esa es del 2 de enero. La que presenta el secretario de Seguridad todos los días. Que se las mande para el día de hoy y ahora la presentamos. Son encuentros, en diciembre del 2023 llegaron a ser más de 13,000 encuentros en la frontera. Estamos de acuerdo con la propia Agencia de Aduanas de los Estados Unidos y de Migración, son alrededor de 400 diarios, de los cuales más o menos la mitad son mexicanos, 200, imagínense. O sea, de lo que históricamente ha sido, hoy son 200 mexicanos que intentan cruzar la frontera, son detenidos en la frontera con Estados Unidos y regresados a México. Entonces no hay un aumento. Gracias. Y por otro lado, sobre los maestros, ¿nos puede hablar un poco cómo va a ser el acuerdo? ¿Es un desayuno? ¿Van nada más del Sindicato Nacional? Sí, va la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como todos los 15 de mayo. Hay el reconocimiento por antigüedad a muchas maestras y maestros, y ahí vamos a hablar de el porcentaje de aumento salarial y otras solicitudes que ellos han estado haciendo. Recuerden que yo planteé hace pues ya algunos meses, número uno, por lo pronto el congelamiento de la edad de jubilación para aquellos que se encuentran en el 10º transitorio. Cuando se hizo la modificación a la ley del ISSSTE, se cambió de un régimen solidario a cuentas individuales y a retiro en vez de jubilación, que hay sus diferencias. Los maestros piden la derogación de esa ley. Entonces hemos planteado que es complejo por lo que significaría en términos presupuestales. Pero en aquella aprobación de la ley, a los que nos quedamos, porque en mi caso, pues, en su momento como maestra universitaria, investigadora de la UNAM y después como servidora pública, pues todos estamos afiliados al ISSSTE. Entonces, en mi caso nos quedamos en el 10º transitorio, como muchos otros maestros, que quiere decir que se quedan en el régimen anterior. En ese régimen anterior lo que pusieron es un aumento cada vez de la edad de jubilación. Entonces lo que planteamos nosotros es, por lo pronto, congelar ese aumento de la edad de jubilación para que se puedan jubilar con lo que, en la edad que se jubilaron o en los años de servicio del 2024, y seguir discutiendo para poder hacer una disminución. Pero tenemos que hacer bien pues, los cálculos presupuestales para poder cumplir con esa demanda. Eso fue lo primero que planteamos. Lo segundo es el congelamiento, disminución, quitas
de los créditos de Foviste, que es una demanda no solo de los maestros, pero principalmente de las y los maestros, porque los créditos de Foviste, al igual que del Infonavit, se hicieron de tal manera que aunque siguieras pagando, de todas maneras debías cada vez más. Entonces se hace un congelamiento de eso. El tercer planteamiento es que en el caso de la reforma o lo que quedó de la UCICAM, que es la manera de promoverse de los maestros, que entremos a una discusión escuela por escuela, para que lo que decidan los maestros, eso sea el cambio que podamos generar. Ellos han pedido pues, que sea una discusión desde abajo y estamos totalmente de acuerdo, entonces que entremos a esa discusión desde abajo. Esencialmente fueron las propuestas que hicimos y seguir trabajando en la mejora de las condiciones laborales.